Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por llenar nuestra casa espírita. Son muchas las caras conocidas que vemos que acostumbran a seguir nuestras conferencias y en este día mucho más porque vienen a ver a nuestro compañero y amigo Aldo Linares, un psíquico que ha desarrollado precisamente en esta casa ya desde hace muchos años. Él es parte fundamental de nuestro entorno, compañero nuestro desde hace tanto tiempo, y sus cualidades psíquicas pues está demostrándolas pues a través de no solamente del grupo ECTA, al que pertenece también, sino también a través de Cuarto Milenio, que le podrán ustedes ver pues prácticamente casi todas las semanas, de manera seria, formal, disciplinada y sobre todo altruista. Cuando hablamos de altruismo estamos hablando de aquellas personas que nos dedicamos a ayudar a los demás sin ninguna pretensión económica que haya por medio de ello. Bueno, en esta tarde vamos a hablar de un tema tan interesante como los espíritus en tu vida y en mi vida. Muchos de vosotros ya le conocéis, ya sabéis que él tiene mucha atracción sobre este tipo de cosas. Los espíritus para él son algo común en su vida, en su alrededor, y prueba de ello es que en esta tarde os va a demostrar un poco a cada uno de los que estáis aquí que no solamente nos vemos con nuestros ojos físicos, sino que también nos vemos con nuestros ojos espirituales. Todos cuantos estamos reunidos estamos acompañados de seres espirituales que por afinidad, lógicamente, pues están a nuestro lado. Pero hemos de recordar una frase que acostumbramos a decir fundamentalmente casi siempre: dime cómo vives y te diré quién te acompaña. En esta tarde, Aldo Linares. Hola, se me escucha bien, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos por estar aquí en un día de tiempo un poco más clemente para todos. Gracias por acompañarme en este trayecto que es el trayecto de mi vida también, porque en realidad cada una de las cosas que intento transmitir, cada una de las cosas que vivo día a día, pues es parte de esas pequeñitas piezas que están ahí, ¿no? del puzzle de mi vida. Nunca dejo de agradecer que estéis aquí, que pues esté Tony de Mindalia, que esté Fede Marijose de Divulgadores del Misterio, porque es una buena manera de, primero, intentar comunicar cosas que creo que yo las vivo de una manera sencilla. Os mentiría si os dijese que intento vivirlas de la manera difícil, de la manera oculta y oscurantista, porque no es así. Todo lo que siempre intento hablar, lo que intento comunicar es parte de una vivencia personal, parte de un estudio, parte de una confrontación, de un subir y bajar. Y al mismo tiempo también es una buena manera de intentar llegar a mucha más gente que afortunadamente gracias a la tecnología y a la ciencia pues se puede llegar. Gente que está en otras ciudades, gente que tiene muchas inquietudes, gente que no conoce un sitio como este, gente que no sabe lo que es el grupo EPTA, o gente que ve Cuarto Milenio con temor o que piensa que es un invento. Para mí es una suerte y en realidad es un honor poder congregaros aquí, poder compartir con vosotros esto, porque quiere decir que de una manera u otra, en vuestro interés también hay un respeto hacia mí, y eso para mí es importante y os lo agradezco de buenas a primeras desde ya. Cuando escogí este tema de los espíritus en tu vida y en la mía es porque sencillamente me he dado cuenta que las cosas muchas veces son mucho más sencillas de lo que parecen y otras veces son más complicadas. Y si una persona tiene la circunstancia, el valor, la inconsciencia, lo que fuese, de ponerse en un lugar como este y hablar a mucha otra gente, pues eso implica también cuestionarse cosas con profundidad y al mismo tiempo intentar comunicar lo que uno tiene dentro como un caldero que va bullendo y que va dando preguntas y preguntas y preguntas y muchas veces se encuentran respuestas, sí. Pero creo que es necesario, es importante no solamente estar frente a la gente para soltar cosas de pe a pa y dar una palestra, no, o sea, creo que es importante comunicarse. Y ya desde hace un buen tiempo sospecho que cada vez que hablo lo que intento es comunicarme con vosotros, lo que intento es haceros partícipes de lo que es mi vida. Porque es la única cosa 100% fidedigna
que puedo ofrecer. El resto puede estar sujeto a muchas cosas, pero lo que yo os ofrezco es lo que hay. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero es lo que hay. Y en ese sentido, pues yo creo que si intento hablar con vosotros a título personal, es porque no tengo el dominio absoluto de nada. No tengo el dominio absoluto de cuanto realmente ocurre en este tipo de temas, en el tema de los espíritus. Y también no quiero repetir ideas ni conceptos que ya se han dado de una manera mecánica, porque esa no es la manera, para mí. Quizás para otras personas sí, pero para mí no. Cada vez más me doy cuenta que mientras más hago, mientras más investigo, mientras más estudio, menos sé de muchísimas cosas. Y realmente me siento como una hormiguita así. Y os soy sincero, es así, es así. No puedo decir que mientras más estoy haciendo, más sé, no. Una cosa es conocer la información, pero saberla es otra cosa. Saberla es algo distinto. Mis preguntas me siguen llevando constantemente a más preguntas y en mi caso, mi opción es seguir averiguando, seguir investigando, tratando de analizar, sintiendo, porque el conocimiento es importante sentirlo. ¿Cómo se hace? Eso depende de cada uno, pero hay que sentirlo. El conocimiento tiene que pasar por uno. Si el conocimiento es simple exposición, se expone al olvido fácilmente. Y yo quiero sentirlo, pero al mismo tiempo quiero ser cauto. Quiero ser cauto y quiero ser precavido. Quiero preguntarme, pero quiero ser precavido. Y nuevamente, dejando claro que no soy dueño de nada absoluto. Tengo muchas preguntas, sí, pero empiezo a ver algunas respuestas. Y creedme, esas respuestas son oro puro. Porque hablar de los espíritus es estar enfrente a una puerta que ni siquiera sabemos muy bien qué forma tiene, cómo es su cerradura y qué hay dentro de esa puerta. El hecho es que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto frente a esa puerta, a la puerta de los espíritus. Y lo hemos hecho quizás con curiosidad, lo hemos hecho con entusiasmo, lo hemos hecho con miedo, lo hemos hecho con afirmaciones, lo hemos hecho negando, lo hemos hecho con una gran convicción, lo hemos hecho con una gran necesidad, pero también lo hemos hecho con necedad. También. Quienes me conocéis sabéis que siempre hablo de puertas, siempre pongo cerraduras, siempre pongo llaves. Son mis códigos. Pero es por lo que os acabo de decir, por todo lo que os acabo de decir antes. Y por otras cosas que a cada uno de vosotros os toca atribuir e interpretar como la mejor manera que podáis y queráis. Porque hablar y contar estas cosas no es una cosa unilateral, es de mí para vosotros y de vosotros para mí. Yo os estoy dando algo, haced con eso lo que queráis. Yo creo que es lo mejor. Pero bueno, los espíritus. Mencionarles es como meternos en una nebulosa, como entrar en una galaxia inmensa. Ya veis, para los que estamos aquí es un tema de interés, pero para otros, pues es como decía, un síntoma de curiosidad, de miedo, para otros es de incultura, para otros es una cuestión arriesgada y para otros es una soberana tontería, porque también es así para otras personas. Esto, si lo vemos fríamente, pero fríamente, no deja de ser un conjunto de puntos de vista que están dentro de lo que simboliza ser humano, y preguntarnos cosas. Hablar de espíritus, hablar de la vida, hablar de la muerte no es otro reflejo que humanidad, vida. Y eso es bueno, vale la pena. En todo caso, el simple hecho de preguntarnos, como os digo, pues ya merece la atención, ya merece un respeto. Y sea cual sea la respuesta que tengamos, que nos llegue o que encontremos, pues merece quitarse el sombrero y escuchar por lo menos. Porque hacer el intento de pasar esa puerta, de ver por la cerradura, de encontrar la llave, de meter la llave, de girar la llave y abrir la puerta, nos hace ver que ese más allá, que a veces nos parece tan distante, tiene mucho que ver con este más acá. En realidad el más allá es este más acá amplificado, no es otra cosa. Los espíritus, pues podemos verlos, podemos no verlos,
podemos creer que los vemos, podemos creer que no los vemos. Todo eso son posibilidades, Como os decía, yo voy a hablar a título personal, ¿vale? No sé si la vida y lo que me voy encontrando y confrontando con mi propia experiencia van dejando sus muestras y señales. Parece que sí. Desde muy pequeño, desde una infancia que ya le he contado muchas veces, pues tenía sus detallitos mágicos. Yo creo en la magia de verdad. Hasta ahora me he dado cuenta que esas pequeñas pistas se van encadenando de una manera muy curiosa, de una manera muy sintomática, por decirlo de algún modo. Y esa manera de darme cuenta de que hay pequeños eslabones que se van uniendo no es tampoco casual, al contrario, es que si uno mira y luego aprende un poquito a mirar, se va dando cuenta que hay algunas cosas que ya van quitando el polvo y la paja, y se va dando cuenta que pues sí hay algo, pero para ver bien ese algo hay que lavarse mucho los ojos, hay que desvelarse, hay que rascarse y hay que preguntarse todo el tiempo. Porque una de las cosas que tengo por certeza es que no me voy a creer todo lo que me cuentan. Lo voy a respetar, lo voy a considerar, pero no me voy a creer todo lo que me cuenten, por muy espíritu que sea, por muy maestro que sea, por muy erudito que sea, no. Primero, tengo que sentirlo y comprenderlo, porque para eso tengo un cerebro, porque para eso tengo una sensibilidad, porque para eso tengo un corazón, porque para eso durante toda mi vida he aprendido a estudiar, he aprendido a hablar, me he caído, he aprendido del error y del acierto, entonces algo de razón tiene que haber en esto. No me gusta ser un loro. Y partiendo de esta base, es que hablar de los espíritus en nuestras vidas, en vuestras vidas y en la mía, pasa primero por decir que, pues, es muy difícil decir qué es qué. Es muy difícil decir qué es qué. Por eso quizás los ejemplos que voy a dar van a ayudar mejor a situarnos y a comprender un poquito más, de alguna manera, cualquier teoría que se dé. Hace muy pocos días, diría una semana, por ahí más o menos, yo volví de una conferencia que daba esta señorita. Maribel Rodríguez es una psiquiatra y psicoterapeuta que realmente es muy, muy interesante. La conferencia, dentro de los encuentros con lo sutil, que son unos encuentros de conocimiento bastante interesantes, hablaba acerca de la relación entre la cordura, la locura y la mística. A mí me llamó mucho la atención la manera tan directa que tenía ella de hablar, exponiendo que ella es una psiquiatra con consulta y que ella estos temas ya los trata de una manera distinta porque se ha dado cuenta que no se puede tener la mano ni tan cerrada ni tan abierta, sino que hay que aprender a usarla. Y en ese sentido, pues ella un poco está investigando todo lo que tiene que ver con este tipo de estados y con las otras realidades dentro de su campo de conocimiento psiquiátrico. Y admitiendo que la psiquiatría no tiene la respuesta para todo. Admitiendo que muchas veces medicar y dar pastillas porque sí no significa que con eso se vaya a nivelar o a aplacar una situación, aunque en otros casos sí. Y decía una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Decía que, claro, mientras ella iba estudiando más, se iba metiendo más en su terreno, se iba encontrando con mayor cantidad de preguntas y que resulta que todo lo que era su abanico teórico, dogmático, pues iba abriendo nuevas preguntas teóricas que no sabía cómo responder. Entonces, pues, me di cuenta que de una manera u otra, esta señorita y yo estamos más o menos en el mismo punto. En el mismo punto. En el mismo punto de qué hay, qué pasa, cómo es, para qué, cuáles son sus mecanismos. Porque hablar de espíritus es bonito, es muy bonito. Y sentirles, mucho más. Y no sentirles en algunos casos, mucho más. Pero hay que escarbar un poco. Hay que escarbar un poco. Cuando vemos una tarta que nos parece deliciosa y tal, si no la probamos y no la degustamos, no sabemos realmente lo que es, no sabemos lo que sabe. Y con eso quiero decir que, y voy a hacer un guiño a Juan Miguel, pues que yo en estos temas no soy nada pastelero. No me gusta ser pastelero. Por una razón, porque el exceso de azúcar marea. Y cuando alguien se marea, pierde la noción de las cosas. Y a mí en estos temas prefiero no serlo porque a mí particularmente no me ayudan en nada. Entonces quiero ser sincero con vosotros. Pues nada,
Esta mujer, Maribel, tuvo un enfoque acerca de todo esto que, claro, en el fondo era un enfoque muy personal, como la experiencia que viven muchos que dicen ver espíritus, muchos que dicen tener contacto con ellos, o muchos que dicen haber sentido la presencia de un espíritu. Ese hecho tan personal que me llevó a una cosa sin querer y que pasó. Resulta que al salir, en el rol de las preguntas, pues decidí que me tenía que ir pronto a casa, porque tenía que hacer una cosa tan espiritual como planchar. Porque resulta que, claro, yo tengo un trabajo que me tengo que levantar todos los días para ir a la oficina y resulta que no había planchado y quienes me conocéis pues sabéis que es una manera de relajarme. Pero claro, un jueves irte a planchar a las 10 de la noche pues como que da mucha pereza, ¿verdad? Así que nada, dije, me voy a ir en el rol de las preguntas, llegar a casa y ponerme a planchar. El hecho es que salí y en el trayecto desde Conde Duque hasta donde vivo, pues noté lo que se puede decir una aproximación. ¿Qué es una aproximación? Voy a ser muy rápido en esto. La aproximación es sentir algo o alguien que tienes cerca. Parece algo redundante, ¿verdad? Pero es sentir como algo o alguien que tienes cerca, una energía, algo que tienes ahí. Pero claro, yo iba caminando por la calle, iba escuchando música, quería llegar pronto a casa, pensaba que pues, lo bonito sería poner unos libros encima de las camisetas y que estuviesen planchados al día siguiente o haberlo hecho antes. Y comencé a sentir eso. Comencé a sentir unos rastros físicos que pueden ser atribuibles a muchas cosas. Las causas físicas muchas veces se pueden atribuir a muchas cosas y no tienen nada que ver quizás con ese otro plano. Y como siempre intento forzar un poquito eso para ver cómo están las cosas, para ver qué pasa, para ver qué hay de cierto, pues decidí seguir caminando. Evidentemente no estaba ni en concentración ni nada, ni tenía la antena abierta ni nada, porque cada cosa tiene que ser en su sitio. Yo estaba caminando por una calle, por lo cual tenía que estar más preocupado en que los semáforos estuviesen en verde para cruzar, que en pensar que voy a ver al séptimo cielo y que me pise un coche. Y comencé a sentir que alguien caminaba conmigo. Las sensaciones eran cada vez más fuertes. Decidí hacer un experimento. Dije, voy a caminar más rápido, a ver qué pasa. Claro, al caminar más rápido, al ir en camiseta, el aire en el brazo puede generar que los vellos se pongan un poquito más erguidos por el simple contacto de cambio de temperaturas y tal. Dije, me voy a detener, me detuve y pasó. Seguí caminando escuchando música y en un momento determinado, yo diría que ya por la glorieta de Bilbao más o menos, pues al detenerme para cruzar el semáforo y ir a la otra calle, sentí claramente la voz de una mujer que me decía, bueno, ¿a dónde vamos? Claro, me giré para ver si había alguna mujer, no había nadie, había dos chicos, un hombre con una bolsa de hamburguesas, no había nadie, pensé. Porque siempre me hago las preguntas más físicas, pensé, igual ha sido alguien que lo ha dicho, alguien que ha pasado en un coche, pueden ser mil motivos, en la calle imagínense, o sea, puede ser mil cosas. Seguí caminando. Y al llegar a casa, saqué la llave, seguía sintiendo esa sensación, pero era como más... A medida que iba llegando a casa, me sentía como que esa entidad, por decirlo así, esa energía, cada vez se acercaba más a mí. Era como si dijese, uy, este está llegando a casa, a ver si me va a cerrar la puerta y yo no puedo pasar, algo así. Que es una tontería, pero era la sensación que sentía, como que intentaba estar cerca. Nada, total que entré, subí las escaleras y cuando fui a entrar a casa, abrí la puerta, voy a cerrar, escucho la voz de una mujer que me dice, ya estás en casa, te he acompañado, ya estás seguro. Claro, era la misma voz. Cerré la puerta, abrí la puerta nuevamente, ya no había nada. Me puse a planchar y cometí el craso error pues, de ponerme a planchar una, que significan 6. A la sexta camiseta dije, ya paro porque no puedo más. Dejé todo y me fui a acostar. Serían las 11:30 de la noche, 12 de la noche. Y cuando me acuesto y apago la luz, que entra un poco de la luz de la calle, volví a escuchar la voz de la mujer diciéndome, pero es que de verdad he sido yo. De verdad he sido yo. Y pregunté, ¿quién? Y la voz me dijo, Anda, una amiga. Dije, pues vale, gracias, ya está.
Dormí perfecto. ¿Qué puede haber sido eso? Si me pongo a pensar en mi caso, sí puedo decir que ha sido un tipo de aproximación. ¿Que he puesto muchas trampas hasta el final? Sí. Creedme que no estuve sugestionado, porque cuando estoy planchando estaba viendo la tele al mismo tiempo. Y a mí me gustan mucho los deportes, y aunque no lo parezca, me gusta mucho el boxeo, y estaba viendo boxeo. Y como comprenderéis, pues viendo un combate de boxeo no os vais a poner a pensar en espíritus, al contrario. Bueno, pero pasó esa historia. Claro, es una posibilidad. Podéis pensar vosotros, vale, puede haber sido muchas cosas. Yo os digo lo que es mi caso. Y no estoy tirando cohetes al aire diciendo, es un gran espíritu, no. Una cosa que ocurrió. Claro, ¿puede haber una relación cotidiana con ellos? Pues, pensándolo, si partimos de la base que nosotros somos espíritus, podríamos decir que sí, que desde luego que sí. Pero esto es en general para todos. ¿Y en qué términos puede ser general para todos? Pues, tratando de ser lógicos, si es que la lógica puede medirse en estos parámetros convencionales, cabe pensar que todo esto puede responder a ciertas reglas para no ser un caos. Es decir, si hay una realidad espiritual, pues no es una ensalada donde todo está mezclado a las bravas, del mismo modo que aquí no lo es. Algo hay. Muchísimas personas buscan tener un contacto con personas que ya no están aquí. Y eso es un hecho que escapa pues, a patrones de procedencias, a patrones de nivel cultural, de nivel económico y patrones sociales. Es un error pensar que solamente la gente con un nivel cultural bajo, que la gente muy impresionable o gente que está en situaciones de dolor están interesadas por esto. Es mentira. Lo que pasa es que hay mucha gente que le interesa pero se quedan callados porque no conviene decirlo. Pero hay muchísima gente que le pasa eso. Y además es un punto que a mí me molesta bastante porque muchas veces hay quienes tratan de decir que estas son pérdidas de tiempo, pues basadas en esa inocencia de la gente, de sus carencias o de su bajo nivel. Y eso me parece muy prepotente, me molesta bastante, es muy prepotente. Porque luego mucha de esa gente, y por experiencia personal, luego después vienen y te dicen, oye, yo no estoy tan seguro, pero ¿y si puedo hablar con mi esposa? ¿Y si hay la posibilidad? ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué quedamos? Como os decía, hablando en primera persona, es que cada vez vemos más que estos filtros que parecen usarse para hablar de esto, pues no se sostienen. Aunque en algunos casos sí, y en otros pues condicionan mucho estas situaciones. Muchas veces sí, es el nivel cultural, el nivel social, la procedencia, sí condicionan mucho cómo se observa, cómo se percibe y cómo se describe un espíritu, claro que sí. Pero lo que veo respecto a personas que cuentan a sus experiencias da mucho para observar y para reflexionar. Lo digo porque, por ejemplo, no hace mucho tiempo con el grupo EPTA tuvimos una investigación bastante curiosa aquí en Madrid, en un sitio que era una casa normal, como la de cualquiera, una casa normal, con una familia normal en el sentido normal, ¿vale? Y en esa casa, cuando fuimos, pues la madre nos contaba que la niña veía a un niño que jugaba con el niño, pero que el niño era un poquito pesado con ella. Y que muchas veces pues la niña no quería dormir porque el niño no dejaba que durmiese. Y la niña quería dormir, pero el niño no dejaba. Con lo cual se formaba pues esa bonita escena en la cual la madre en su habitación diciéndole a la niña que duerma porque estaba hablando. La niña diciéndole al niño fantasmita, espíritu, almita, como decía ella, porque ella decía fantasmita, almita, diciéndole, déjame dormir porque mi mamá me está diciendo que yo duerma. Y el niño diciéndole a la niña, no te voy a dejar dormir porque vamos a jugar. Y la niña gritándole a la madre, mamá, no, porque vamos a seguir jugando. Total que era un ping-pong de cosas curiosas. A esto le sumamos que la abuela decía, bueno, es normal que en esta casa estén pasando cosas porque en mi casa también pasa. Claro, y en su casa pues decía que pasaban cosas también y tal. Fuimos y la pequeñita no estaba. Y entonces al entrar
estábamos haciendo un recorrido con José Luis, que es el físico del grupo, que va con sus aparatitos, una persona bastante, con la antena racional bastante puesta y que es necesaria. Él iba colocando sus medidores, estábamos con geomagnetómetros y cositas así, y había algunas alteraciones. Fuimos a la habitación de la niña, sus muñequitos, sus cositas, y al entrar, pues efectivamente, lo que vi, que no me hace ni mejor ni peor que vosotros, soy igual que vosotros, lo que pasa es que lo que siempre digo, pues he sintonizado un poquito la radio, pero todos podemos hacerlo, pero algunas personas sintonizan mejor que otras, o pueden hacerlo más. Pues lo que vi fue un crío que lo primero que hizo fue correr y ponerse detrás de Sol, que estaba en la puerta, Sol, mi compañera del grupo, Sol Blanco Soler. Y el niño cogía la falda de Sol, estaba a la altura del trasero de Sol, y miraba así. Era un niño como de los años 70, lo digo, porque yo soy de la generación del 70 y reconozco los pantalones acampanados horrorosos que nos ponían los niños en los 70. Y este niño llevaba un pantalón así. Y el niño me miraba, pero me miraba con cara como de... ¿Tú qué haces aquí? O sea, me estás mirando. Yo le miré y le sonreí. Claro, hay una pequeña pista ahí. Cuando tú le sonríes y te sonríen, ya estás dando la mano. Ya estás dando la mano. Y el chavalín me sonrió y volvió a esconderse en la falda de Sol, así. Y Sol me dice, oye, no sé, es que siento como una sensación rara detrás, como si hubiese algo por aquí, así. Claro, era el chavalín que estaba ahí. Yo me reí, porque es una cosa que siempre hago en estas cosas, porque en realidad hay... Porque no da miedo. Sé que suena raro decirlo, pero no da miedo. No, vamos a ver. Sí da miedo. Sí da miedo. Al principio sí da miedo. Al principio sí da miedo. Pero luego ya no. Total, que le pregunté al niño qué hacía ahí. Y me dice, pues que estaba esperando que viniese su amiguita. Pero claro, la amiguita no iba a ir, porque resulta que la madre había dejado a la niña en otra casa para que nosotros pudiésemos estar ahí y para que no se sugestionase. Claro, yo no sabía cómo decirle que la niña no iba a ir. Entonces le pregunté que si tenía alguien más allí. Y me dijo que estaba un tutor, el profesor. Y que el profesor venía a buscarle y que a veces le traía cositas y que le cuidaba. Bueno, total que salimos y nos fuimos al salón. En el salón la madre nos contaba que, pues, que muchas veces había sentido como ruidos ahí cuando no estaba la niña, como que se caían cosas y que a veces algunos juguetes se caían. Claro, eso puede ser muchas cosas, desde un simple movimiento de algo que se cae, desde algo mal puesto, desde un movimiento de tuberías que al vibrar hacen ese sonido como de canicas que caen y que al vibrar pues puede generar eso. Puede ser un poltergeist, que es una cosa producida por una persona como nosotros, o puede ser lo otro. Y estuvimos sentados allí. Entonces decidimos que íbamos a hacer un poco de trabajo de investigación un poquito más psíquica. Para esto, Nacho estaba grabando todo lo que podía pasar allí, Piedi y Sol estaban a un costado, Paloma no pudo ir ese día, pero se me ocurrió la brillante idea de mandar a José Luis que se quedase solo en la habitación y poner medidores de movimiento volumétricos en el pasillo. Bueno, total que empezamos la experiencia y en la puerta del piso apareció un señor, la verdad que con pinta de majo, de una persona muy maja, que esa es otra cosa importante. Cuando aparecen espíritus, no aparecen dando miedo ni aparecen cargando cadenas, no. Aparecen como vamos vestidos nosotros, como vamos vestidos. Esa imagen de que son seres hiperdemoníacos que aparecen así, eso en las películas queda muy bien, y no en todas, porque a algunas ya se les ve el plumero. Aparecen vestidos así, aunque, luego diré otra cosa. Pero lo cierto es que el hombre apareció y el crío apareció corriendo a su lado. Me miró, me hizo con la mano así, moviendo la mano así. Yo le hice así. La abuela me miraba como,
pues este igual está loco también, ¿no? Pero si esta señora que está aquí sentada por Sol está tomando nota y estos están con las cámaras, o estos están locos o aquí pasa algo. Entonces se quedó calladita, porque al principio estaba como opinando todo el rato. Y le pregunté al tutor qué hacía ahí. Y me dijo que él era de la zona y que había estado viviendo por ahí, pero que había cogido cariño a este niño por los padres que habían muerto en un accidente de coche. Claro, me lo dijo, pero no cuando el chaval estaba ahí. El chaval se fue corriendo al fondo. Pero lo curioso es que noté que los pasitos hacían y se detenían. Pero se detenían antes del pasillo que daba a la habitación del fondo, el cuarto de la niña, donde estaba José Luis sentado con todos sus aparatos. Y estaba, lo gracioso, José Luis estaba con el móvil como jugando. Un mecanismo para no sugestionarse, o bueno, quienes le conocéis, pues sabéis que José Luis es como es. ¿Verdad, Fede? Entonces, la historia es que le pedí al tutor si podía haber la posibilidad de partir con ese niño. Y él lo que me decía es que no sabía cómo explicarle al niño que había que partir, que había que irse. Porque el niño estaba encantado de no ir al cole, porque no iba al cole, se pasaba jugando todo el tiempo. Y estaba encantado de quedarse ahí, y estaba encantado de tener una amiguita que hablaba con él, porque resulta que no había niños que hablasen con él. Pero resulta que esta niña sí hablaba con él y jugaba con él. ¿Por qué? Porque ella le veía. Total, que le dije que íbamos a intentar entre los dos hacer eso. Ya sé que suena un poco raro decir yo le dije, porque al final estamos hablando de un espíritu. Pero bueno, si estoy hablando con vosotros de esto, pues ¿por qué no voy a decirlo así? Total que en un momento el niño vino y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, tu amiguita no va a venir ahora porque no puede, ¿vale? Pero tú y yo vamos a jugar con el profe y el profe te va a llevar a un sitio muy bonito donde vas a jugar mucho más, te lo vas a pasar muy bien. Y el chaval decía, no, es que yo quiero ver a mi amiguita. Y de repente le veo que se pone como un poco nervioso y le digo, pero que va a venir luego, pero no vas a poder verla ahora. Y entonces se puso con la pataleta de yo quiero ver y se fue corriendo. Claro, cuando se fue corriendo saltaron los volumétricos, José Luis saltó, bajaron las temperaturas, los detectores de electromagnetismo cambiaron. Y al rato volvió porque no estaba la niña al fondo. Pero vio a alguien que no conocía, José Luis. Y además vio a alguien que no conocía y que se quedó como impactado, ¿no? Porque José Luis, claro, estaba intentando descifrar de manera física qué es lo que estaba pasando. No es que hubiese visto al niño, sino que los aparatos que no se sugestionan, pues soltaron cosas. Y, bueno, la historia es que el niño volvió, cogió de la mano al profe y de una manera muy cariñosa el profesor le dijo, ven, vamos a ir, que vamos a ir a buscar otros compañeritos. Además tenemos que irnos ya porque toca y porque nos van a dar postre. El niño quería ver a la niña. Entonces le dijimos, mira, la niña te va a mandar un regalito. Cuando le dijimos lo del regalito, se puso emocionadísimo. Y soltó, es que a mí nadie me regala nada. Porque nadie me mira, no hablan conmigo los niños, no me hacen caso ni nada. Entonces le dijimos, no, pero ya es tu amiguita y te va a hacer un regalito. Y además el profe te va a hacer un regalo. Y le dije, yo te voy a hacer un regalo muy bonito. Y le dije un par de cositas. Y el niño cogió, hizo así, comenzó a tirar de la mano del profe y salió por la puerta. No se fue ni atravesando una pared ni nada, salió por la puerta. Pero mientras salía por la puerta, cogió de la mano así. Fue bonito y como veis no es nada escalofriante. Aunque para la madre pues sí era un poco incómodo. Hubo interacción, fue bonito. Y cuando nos situamos en eso de la interacción con los espíritus, pues muchas veces pensamos en situaciones raras para que esto ocurra, en intentar hacer cosas raras para poder tener interacción con ellos. Y parece que nos sorprendería notar que hay muchas veces, muchísimas, en las que esa interacción ocurre de la manera más natural posible. Sin mejunjes, sin poner ángeles colgando, sin saumerios, sin San Pancracio, sin patas de conejo. No, sin hipnosis, no. Muchas veces ocurre de una manera hiper sencilla, completamente sencilla. Pero entonces, ¿cómo lo notamos? Pues para esto, que es otra recurrencia mía, tenemos al maestro Cantinflas. El maestro Cantinflas, gran masón, para muchos que no lo sepan, decía, ahí está el detalle.
ahí está el detalle. En la cosita más pequeña, en todo esto del mundo de los espíritus, es donde está mucho de la llama de esto. Esta lámpara, que es un ingenio que está conectado de esta manera, simplemente requiere esto para apagarse y para encenderla. En detalles pequeñitos. Y él tuvo muchos. En sus películas, y ya saliendo un poco del tema, en sus películas se puede ver muchas cosas de saber espiritual que las colaba. Porque claro, como era muy a las bravas, pues él imponía mucho de lo que ocurría en sus películas. Y lo hizo. Y él decía, ahí está el detalle. Y en el mundo de los espíritus, ahí está el detalle. Es importante, ya os he dado un ejemplo y ya os he dicho cosas, reconocer que del mismo modo que esa niña y esa madre habían sentido las cosas, cada quien que dice haber tenido una experiencia con un espíritu, haber vivido algo espiritual, tiene la certeza de que así ha ocurrido. Y por mucho que tú le digas que puede haber sido esto, lo otro, o que le digas que no ha sido, o que han sido las tuberías, o que son unas sombras, él tiene la certeza. Ahora bien, si eso es una cosa mucho más profunda y va más allá, la certeza de ella es apabullante, es deslumbrante. Quien le haya pasado y esté aquí, pues sabe de lo que estoy hablando. Hace pocas semanas, con Cuarto Milenio estuvimos investigando en una casa en el norte. El domingo pasado salió la investigación. Claro que se hace una síntesis, digamos, de todo lo que ocurrió, porque fueron bastantes horas de lo que pasó. Y en mi caso y en el de Paloma, cuando hacemos las investigaciones con Cuarto Milenio, intentamos ayudar e intentamos arreglar lo que ocurre. Lo que pasa es que eso no sale en las cámaras, primero por respeto a las personas implicadas, y segundo porque eso no debe salir, eso se queda dentro. Y el hecho es que cuando estuvimos allí en la investigación con Javi Pérez Campos, fue con Clara Taoses, pues pasaron unas cuantas cosillas. La familia decía ver un niño casi albino que iba corriendo y que era un poco trasto con una de las niñas de la familia también, y que otra persona de la familia la había visto. Bueno, pues cuando llegamos, a mí, como siempre digo, y que es verdad, pues son pequeñas encerronas que son divertidas, porque no me cuentan a lo que vamos, solamente me llevan o me dan el billete y me recogen en la estación o vamos juntos, pero no hablamos nada del tema. Y al llegar allí, pues bajamos del coche, estábamos en una urbanización normal, unos edificios de bloques de estos de casas, de pisos, perdón, y al subir, pues al abrirse la puerta, lo primero que ve es una chica que nos abre la puerta, que es la que salió en el programa Carlota, y en el fondo había una abuela que estaba en una habitación, había una cajonera en el lado derecho de la habitación y la mujer estaba haciendo así. Era una abuela de esta estatura más o menos, con determinadas características. Yo normalmente cuando me pasan estas cosas no las recuerdo, pero ahora en las investigaciones llevo un cuadernito que me regalaron y que me sirve para anotar todo esto, para tener, no un histórico, sino para luego tener algunas claves de algunas cosas y comprender mejor determinadas historias. Entonces, en ese cuaderno lo que tengo anotado, reflejado, y después de toda la experiencia, después de que ya, digamos, en la investigación, una vez que yo acabo mi investigación, después de todo eso, nos reunimos con todos y todos me cuentan realmente qué es lo que hay ahí, para ver si hay coincidencias o no. Pero antes no tengo ningún tipo de información. Pero lo cierto es que al entrar, pues yo vi a una mujer que estaba haciendo eso y que me miraba con cara como de... ni de alegría ni de enfado, era más bien cara de un extraño más aquí, otro más. Claro, al entrar yo seguía viendo a esta mujer, hasta que en un momento determinado, entrando a la habitación donde ella estaba, vi que de repente se movía unos vestidos de niña, se ponía otra vez, hacía así y miraba para todo lado, se acercaba y me olía, que es una cosa muy curiosa que nunca me había pasado. Se me acercó aquí y me olió así. Y luego me miraba como extrañada. Y
decía cosas un poco inconexas, como por ejemplo que estaba para cuidar a ella. Yo pensaba que era para Carlota. Pero luego me decía, no te están diciendo todo, no te están contando todo, y lo repetía. Claro, tuve que preguntarle a Carlota, oye Carlota, ¿hay algo más? Y siempre hay que hacerlo con cuidado, no se puede ser frontal. Y ella contaba cosas. De repente vi corriendo a una criatura que a mí me pareció una niña, porque con el pelito como muy cortado por aquí y tal, corriendo. Pero no volví a ver más esa criatura. Todo el tiempo fue la cosa con esta mujer. Entonces yo seguía hablando de lo que percibí allí y tal. Y la mujer se enfadó conmigo y me dijo, pero a ver, ¿a qué has venido? Se enfadó, pegó un golpe en la mesa y dice, ¿a qué has venido? Y entonces le pregunté, y me dices que no te están diciendo todo, no te están contando todo. Claro, yo me quedé un poco sorprendido por el impacto tan frontal. ¿A qué has venido? Bueno, después, cuando pasó toda la experiencia, claro, me cuentan todo, se hacen las investigaciones pertinentes y resulta que en esa casa había vivido una mujer que había tenido Alzheimer y que pues su fallecimiento, digamos que no fue muy amable respecto a lo que la cordura es. Además tuvo un hijo con problemas de drogadicción, que él estaba en esa habitación y pues era un cúmulo de cosas que tampoco puedo desvelar todo, pero que pues algo había. Pero me llamó mucho la atención lo de ¿a qué has venido? Y esa fue una segunda gran pista para mí. Por mucho que tú percibas, no te empanes con lo que percibes. No te engolosines con lo que percibes. Porque si estás en un sitio en el cual tú puedes hacer algo para ayudar, intenta tener, digamos, el sentido común de saber que cada cosa tiene su momento. Y ayudamos al final, intentamos ayudar y creo que lo hicimos de una manera bonita. Pero bueno, lo que quedaba en esta historia, que luego me vino a la cabeza con ese ¿por qué has venido? No te están contando todo, es que en ese otro lado, ese espíritu, esa mujer, tenía un afán de hacerse notar conmigo. El olerme, la que has venido, el no te están contando todo. Pero también pensé, claro, pero es genial tener la posibilidad de notarles. Claro, una cosa tan tonta, podéis pensar, pero claro, lo pensé de una manera cruda. Porque es que si ya se hace complicado pensar en la existencia del plano espiritual, imaginemos cuán complicado se hace considerar la posibilidad de un acercamiento con ellos, o de ellos para con nosotros. Porque a ellos también les puede parecer difícil, porque parece haber condicionamientos físicos, condicionamientos psíquicos, condicionamientos que muchas veces nosotros desconocemos, pero que ellos también. Parece ser que muchas veces ellos también desconocen esos condicionamientos. Y en realidad ese punto de desconocimiento es similar. Siempre que se pregunta cómo podemos distinguir qué es un atisbo de acercamiento verdadero y cuándo es una impresión equivocada, cuesta dar una respuesta que sea infalible y que nos diga que esto es así o esto es así. Yo me lo tomo con pinzas. Cuesta muchísimo. Y quizás cuesta porque sencillamente no hay una respuesta al 100% hipertajante que diga esto es así y esto es así. Quizás. No hay un libro de estilo de contacto con los espíritus. Siempre digo que no existe el telespíritu, dígame, pues tampoco hay un manual de instrucciones ni un libro de estilo. Y yo sinceramente también creo que ellos en su plano tampoco lo tienen. Por mucho que se diga, no hay una regla fija. Y si usamos la lógica, que por favor es importantísimo para estas cosas, intentar utilizar la lógica, podremos ver que en nuestro propio plano muchas veces es completamente difícil comunicarnos entre nosotros. Entonces, si comunicarnos entre nosotros es tan complicado, imaginémonos cómo puede ser comunicarnos con ese otro plano. O que entre ellos se comuniquen también, o que entre ellos se comuniquen con nosotros. Estoy hablando de cosas absolutamente lógicas. Y sí, soy una persona que les ve. Pero ya me veis.
No llevo ni túnicas, ni llevo una chapita de Crowley existe, ni cosas así, no. Pero es lo que hay. Por eso es importante aclarar una vez más que por lo menos en mi concepción de esto, y por lo que poco a poco puedo ir experimentando e investigando, no es tan sencillo comunicarnos con seres queridos o gente que ya partió como si se tratase de invocaciones y llamadas de larga distancia, no. Que estén no significa que el tú a tú sea una garantía, eso es otra cosa importante. Importante, por eso siempre desconfiad de quien nos diga que puede hablar con tu padre, tu amigo, tu hermano, tu novio, tu marido, tu examante. Desconfiad, porque no es así, no es así. Aunque afortunadamente hay buenas señales, pero que yo sepa no existe la franquicia de contacto con el mundo espiritual, pero a veces hay buenas señales. Todos nosotros de una manera u otra queremos saber cómo están quienes se nos han ido, y nos inquieta saber si están en paz o si se han quedado en un estado incómodo. Esto es como un reflejo de una inquietud interior de trascendencia o de espiritualidad, como queráis llamarle. O quizás simplemente también queremos pensar que murieron en calma, simplemente eso. Ya no entrar en una situación de trascendencia mayor, sino simplemente pensar que murieron en calma. Sin la pretensión de pensar que hay algo más, simplemente como un acto de dignidad física y moral. Todo cabe, todo cabe. Pero en ambos casos, quizás sea determinante nuestra conciencia y cómo concebimos el mundo, nuestro paso por él y por lo que creemos que simboliza nuestra vida y la muerte. Sí, lo que simboliza nuestra vida y la muerte. Esto es básico para entender cómo muchas veces se interpreta, ya no solo esto, sino muchos de los hechos que están relacionados con la parapsicología y que han sido vividos por muchísimas personas, miles de personas. Y esto, como por ejemplo, pues puedo citar apariciones de la Virgen, apariciones de determinados espíritus con determinadas formas, ángeles. Claro, todo pasa por una interpretación que nosotros damos según nuestros parámetros. En algunos casos se dice virgen cuando no se sabe decir quizás extraterrestre. En algunos casos se dice arcángel cuando lo que estás viendo es una luz. Por eso es importantísimo considerar nuestra conciencia y nuestro nivel de raciocinio en estas cosas. Porque si nosotros nos dejamos llevar por la emoción simple y llanamente, directamente y de buenas a primeras, corremos el riesgo de verdad convertirnos en fantasmas, en ser unos fantasmas de nosotros mismos. Y digo fantasmas con todo el peso de la palabra fantasma, tal cual. Hace un tiempo, también con Cuarto Milenio y con mi querido amigo Carlos Largo, fuimos a Sevilla. Un viaje curioso, claro, fue llegar a Sevilla, comer, tumbarme, escuchar música, porque siempre la música para mí me gusta mucho y me sirve mucho de una manera inductiva de relajar las partes que mi subconsciente me engaña y no relaja. Probad a hacerlo. Y bueno, la historia es que fuimos a un sitio, me dijeron te va a gustar. Fuimos de noche porque había que ir de noche, porque para ese sitio, pues para evitar que la gente hablase y tal, nos fuimos. Nos perdimos en el camino, teníamos llegado al sitio a las 12 de la noche, llegamos como a las 2:30 de la mañana. Total que al llegar me dicen, te va a encantar, porque siempre es la cosa que me dicen y que es verdad que me gusta, pero el te va a encantar siempre me produce a mí unos nervios tremendos aquí. Pero no por lo que me voy a encontrar, sino por la sencilla razón de saber si voy a estar yo a la altura de mí mismo y a la altura de ese otro lado. ¿Por qué digo a la altura? Porque yo no soy otra cosa que un teléfono, nada más. No soy ni un superdotado, ni un tipo con un don, ni nada. Soy un teléfono y los teléfonos muchas veces se estropean y a veces funcionan mejor y tal. Y a veces la cobertura se les va y tal. Yo soy eso, nada más. Y el hecho es que, claro, siento esas culebras en el estómago. Además le llamo culebras siempre, ¿no? Porque es una cosa como que se mueve, por eso ceno poco también y porque es importante comer poco y estar descansado para que el simple hecho de que la digestión sea más suave no interfiera en la irrigación sanguínea y tú puedas estar más tranquilo, puedas respirar mejor, te puedas mover con más soltura y que tengas más reflejos. Pero bueno, el hecho es que siento las culebras porque pues no sé qué va a pasar, no sé qué va a ocurrir.
y porque también pues siento emoción. Claro que me emociono, claro que me emociono. Independientemente que se pueda ver que es una prueba para mí mismo, es una emoción también. Porque es poner un poquito la mano en ese otro lado o hacer así y que igual te encuentres con un chaval que te hace así. O con alguien que de repente te diga, pues, ¿a qué has venido? Total, que el hecho es que llegamos y al entrar pues nos encontramos con un megacortijo. Tremendo, tremendo. Un patio gigantesco, una familia sentada, que fue muy, muy bonito porque era como de otra época, sentados en unas sillas de madera circulares, mirándome como el tipo especial. Yo completamente cortado, un poquito avergonzado, porque claro, me están mirando como el tipo especial que pensarán que soy, ¿no? Cuando yo estoy tan nervioso como ellos, ¿no? Y empezamos la investigación. Siempre, previamente, pido que me dejen ir solo. Doy un paseo solo, ¿por qué? Porque es mi manera también de hacer... Porque uno no puede estar las 24 horas del día con la emisora abierta y funcionando. Porque eso lo único que genera son problemas, tanto de ego, como de fascinaciones, como de alucinaciones, y porque genera mucha tontería también. Y me gusta decirlo así, mucha tontería. O sea, en el mundo de la mediunidad hay mucha tontería respecto a los que dicen que son mediums y que están todo el tiempo viendo el séptimo siglo. Hay mucha tontería en eso y eso hace mucho daño a mucha gente. Entonces hay que aprovechar para decirlo también. Porque las cosas son más sencillas y más directas. Más sencillas y más directas y más humildes. Cuando fui dando mi paseo, pues lo primero que me encontré, para variar, pues fue un monje que iba caminando por ahí, un señor bastante gordo, caminando a lo suyo, a su bola. Él iba en su camino, con lo cual pensé, igual esta es una impregnación, va caminando. Luego vi otro grupo, pero me llamó la atención que, claro, en un momento que intenté comunicarme con uno de ellos, que estaba curiosamente muy cerca de Carlos, mirando a Carlos, porque Carlos es bastante alto y el monje era pues muy pequeñín, le miraba así, ¿no? Como diciendo, qué grande es este tipo, ¿no? Pues me llamó la atención cómo ellos seguían haciendo su vida, y cuando yo le pregunté algo, no entendí realmente lo que me dijo, porque me lo dijo en un castellano muy antiguo, y no entendí, y claro, en ese momento no tenía la libretita y no pude notarlo. Pero ellos seguían haciendo su vida. Ellos seguían moviendo cosas, llevaban como unos canastos que parecía como trigo, iban caminando de un lado para el otro, y pasaron por completo de mí y por completo de Carlos. Bueno, a Carlos le miraban más por la de estatura, pero pasaron por completo. Ahora bien, cuando pasaban por una de las habitaciones donde dormían los hijos de la familia, pues pegaban golpes. ¿Por qué pegaban golpes? Pues porque el chaval escuchaba música y ponía música con volumen, y eran golpes. Bueno, fue curioso, me llamó la atención y me hizo pensar nuevamente en eso, ¿no? En cómo ocurre esa cosa, cómo de repente ellos viven una realidad, te ven en esa realidad, pero siguen a lo suyo. Tú intentas hablar con ellos y ellos hablan lo mínimo contigo, como si no te necesitasen, como si no hiciese falta hablar contigo. Ellos siguen, van. Y me llamó la atención, sí, puede ser posible el contacto con ellos, pero claro, si ellos quieren. Si ellos quieren. Y tú, por mucho que lo fuerces, si no quieren, aunque les veas y te digan hola, qué tal y tal, si no quieren no va a pasar nada. Claro, eso lo corroboré con una experiencia con EPTA también en un hospital aquí en Madrid, que en la zona de urgencias pues pasaban muchas cosas también. Claro, uno puede pensar, el personal de emergencia en un hospital, que son básicamente fornidos, que están curados de espantos, no se pueden sugestionar. Pues eso es mentira, claro que se pueden sugestionar, también se pueden sugestionar. Pero, claro, lo curioso es cuando de repente ya hay algunos fenómenos que ocurren, hay algunas grabaciones determinadas, hay unos hechos que se dan, y que se dan en esa zona de emergencias, en un par de despachos y en una habitación donde duermen los de emergencias. Bueno, pues fuimos, sí pasaron algunas cosas, las máquinas detectaron algunas historias, pero cuando entramos a un despacho, estábamos Paloma y yo, pues ahí se formó una gorda. ¿Por qué? Porque claro, estábamos en un hospital y la cantidad de pacientes, entre comillas, era así. Y de pacientes que no les atienden, de pacientes que no les hacen caso, de pacientes que están pidiendo medicamento
y dicen el siguiente, pero claro, el siguiente es él, pero no le hacen caso. Y claro, iban a lo suyo también ellos, a lo suyo. Entonces te preguntaban si tú eras doctor, cuando le decías que no, te decían, pues contigo no hablo. Tal cual, tal cual. Y te quedas pensando y dices, es que esto es así de descarnado, es así de descarnado. También te encuentras otros que dicen que se están muriendo, otros que te dicen que tienen una hernia que no pueden con ella y sienten el dolor porque están viviendo su realidad. Están viviendo su realidad. Ahora bien, intentas conectar con ellos, pero les da completamente igual. Entonces, es curioso cómo todo lo que cada uno concibe, todo lo que uno interpreta, todo lo que uno vive, todo lo que uno se ha acostumbrado, influye más de lo que pensamos en los dos lados, en el suyo y en el nuestro. Influye más de lo que pensamos y determina muchas veces tanto el caso en sí como la resolución del caso. Eso es importante. Porque ellos también se preguntan muchísimas cosas respecto a la vida y a la muerte, se las preguntan también. Se preguntan por su estado actual, claro, si son conscientes de ello. Y se preguntan también acerca de nuestro estado. Ellos no son ni oráculos ni seres infalibles, no lo son. Y tienen en muchos casos las mismas energías y fatigas que un ser vivo puede experimentar, igual que nosotros. En algunos casos las tienen. Y la depuración de esos aspectos más carnales es algo que se llega a quitar de una manera más o menos paulatina. Paulatinamente se va depurando eso, paulatinamente. Del mismo modo que nosotros aprendemos a comprender y a controlar algunas de nuestras facetas más humanas. Del mismo modo. Willy Jäger es un señor que es un teólogo benedictino, es un maestro zen. Viene a colación de todo esto cuando dice una frase que me encanta, dice, nuestro yo es como una ola, pero cuando comprendemos más, entonces somos el océano. Claro, nosotros estamos hablando de los espíritus, decimos los espíritus del otro lado, pero es que ellos y nosotros somos espíritus, somos parte del mismo océano. Lo que pasa es que una cosa es estar en la arena y otra cosa es estar en el agua, pero todos estamos en lo mismo, en lo mismo. Este señor es muy interesante, si podéis, investigad en él. No va de místico, no va de... no. Opina. Y es interesante, es interesante. Y al llegar a este punto de lo de entonces somos el océano, en el que nosotros siendo olas comprendemos que somos el océano, es cuando nuestra actitud puede tener visos reales de amplitud, de hacerse más grande. Y para ellos a veces esa actitud es importantísima para dar un paso adelante, para dejarse notar y sobre todo para intentar conectar con nosotros, decirnos cosas. Hace un tiempo, en un lugar como este, un caserón andaluz también, caserón precioso, por donde pasa mucha gente, dicen, ahí hay fantasmas, por donde dicen, ahí penan, por donde dicen, ahí pasa de todo. Pues sí, pasan cosas. Pero en este sitio comprendí una cosa, ¿no? Y es que el silencio y lo que no se ve son grandes invitaciones para saber mirar y comprender mejor. Al entrar aquí, pues se generó una serie de cosas, ¿no? Una serie de impresiones, de sentir esa vibración, esa aproximación, ese estar ahí, esa cosa de te estoy viendo, me estás viendo. Pero claro, me pasó algo parecido a lo de los monjes. En este caso no entendí nada de lo que me decía un hombre que estaba allí. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que dices? Y él me respondió, no te entiendo. Entonces yo le decía, ¿qué es lo que dices? Y él me decía, no te entiendo. Entonces un momento me quedé un poco y le digo, perdona, es que no te entiendo, le hago así. Y él me dice, es que no entiendo qué es lo que me quieres decir, no te entiendo. Total que nos quedamos en no te entiendo un buen rato. Pensé, ¿y si le sonrío? Y cuando le sonreí, el hombre se quedó mirándome seriamente y miró así, como diciendo, esto no va conmigo. Entonces, volví a decirle, ahora os digo, decir, ¿vale? Ver, ¿vale? O sea, no es que yo diga, aunque se puede usar muchas veces la palabra, ¿no? Que la palabra es potentísima, es vibración, es energía. Pero le volví a decir,
¿te puedo ayudar en algo? Y pilló la palabra puedo. Y me dijo, sí puedes. Y le dije, vale. Y me dijo, ¿puedes el qué? No me estaba entendiendo bien, entonces le dije, ayudarte. Y me miraba y se quedaba como... Y cada vez se enfadaba más, o sea, con él mismo. Era un hombre de unos 80 y muchos años, diría que casi 90. Entonces en un momento le hice esto. Y me entendió. Me hizo... Exactamente no sé cómo, pero pudimos ayudarnos los dos. No sé cómo, porque fue una cosa que creo que partió mucho del sentimiento y de enfocar la intención a eso. Pero pasó. Y salí de esa casa pensando, pues hay que hacer el esfuerzo situándonos primero en donde estamos, para primero escuchar nuestra voz y luego reconocer lo que viene después. Yo estaba preocupado por a ver qué le digo, a ver si me entiende. Y él estaba en lo mismo. Y no pensé que igual un pequeño gesto, una pequeña cosa podía funcionar. Y ocurrió, afortunadamente ocurrió. Y el sitio sigue siendo una casa impresionante, impresionante. No os digo dónde es ni nada porque las cosas que están en paz hay que dejarlas en paz. Decir que los espíritus están en tu vida o en la mía no es otra cosa que decir que podemos estar todos en todo lado, incluso en el otro lado. Hasta en un lugar como este, que es un reflejo de un gran evento cultural de hace muchos años, que aún mantiene huellas tanto económicas, porque no funcionan muy bien algunas cosas, como pues arquitectónicas, porque se han quedado ahí. Pues esas huellas que os digo que se mantienen no siempre son de una pisada fresca. A veces son marcas que se han quedado, lo que son las impregnaciones, o sea, repeticiones en secuencia de algo que una y otra vez se repite y se repite y se repite. Y que quizás no tiene tanto que ver con el espíritu en sí, sino con una plasmación de energía. Digo quizás, porque es una teoría. No estoy diciendo que es así, es una teoría, ¿vale? Pero a veces, como en este caso, es una mezcla de ambas cosas. De ese lado, del otro lado, entidades, seres, espíritus, como queráis llamarle, y de la impregnación. Y en este sitio fue genial porque esta vista que tengo aquí es del hotel donde me tuve que quedar para ir al cortijo donde nos perdimos después y que estuve toda la tarde aquí pues escuchando música, leyendo y tal. Y se me ocurrió dar un paseo porque en la fecha que fuimos había muy pocos huéspedes en el hotel, poquísimos diría yo, pero poquísimos. Y a mí me gusta caminar por los pasillos de los hoteles, me divierte, no sé, es divertido. Y me acerqué a este punto porque había unas cortinas y dije, pues sí, esto es genial, o sea, que un hotel tenga al lado esto es muy raro. Y me puse a mirar, pero claro, lo curioso es que por estas zonas, de repente comencé a ver unas personas que iban como con chándal, mayores, uno llevaba como un periódico en la mano, iban caminando, había muchos pajaritos por allí, entonces iban charlando, por los gestos se veía que iban charlando porque movían las manos y el del periódico iba moviendo el periódico así. Estarían hablando, no sé, de qué, de deportes, qué sé yo. Les vi pasar más o menos como dando el óvalo y luego en este punto por aquí más o menos había gente como sentada, pero había uno que hacía así. Y pensaba, madre mía, estoy viendo un reflejo de otra época que se ha quedado ahí. Y pensé, pues, o sea, lo agradecí sinceramente, porque dije, pues vale, o sea, estoy viendo esto, genial, lo agradezco, a lo que sea, lo agradezco. Pero, de repente por estas zonas, vi una mujer que me miraba, como de 20 y pocos años, y me hacía así. Claro, me quedo mirando y digo, pues, a ver, y me volvió a hacer así. Y entonces decidí, vale, me voy a ir tranquilo, porque además si más tarde tenemos la investigación, quiero estar tranquilo. Cerré la cortina y le hago así a la mujer. Y la mujer me hizo... Pues genial. Ya veis, no dio miedo ni pasó nada escalofriante. No conté nada en el hotel, porque las cosas que se quedan en paz hay que dejarlas en paz. Se quedó ahí. Pero bueno, quizás
aquí hay muchos en este momento que estaréis con la inquietud de querer saber si lo que habéis sentido en casa, el soplido, la caricia, la palabra, el toque, el sueño, tiene que ver con ese lado, o si es una invención de vuestras cabezas o de la sugestión. Y también quizás hay otros que tenéis la curiosidad y queréis tener ese contacto. Algunos porque tenéis una inquietud espiritual, otros porque tenéis la gran curiosidad de querer averiguar qué hay ahí, y otros por el a ver qué pasa. Está ahí, está ahí. Es nuestra naturaleza, la curiosidad humana. Es nuestra naturaleza desde siempre. Y desde siempre, todo esto que vemos, todo esto que está, nos va a llevar a pensar que siempre va a ser una imagen así. Nosotros somos partícipes, somos protagonistas, somos atrecistas y somos víctimas del tiempo. Algún día cada uno de nosotros tendrá una imagen así en su época y en su momento. Y quién sabe, en algunos de estos casos, alguno de vosotros tendréis una imagen así, de vosotros con ese otro lado, dándoos la mano. Es bonito, es importante. Porque el paso del tiempo es importante en todo esto, como en este lugar, un sitio genial, es la cueva de las Huillas. Algunos dicen que Huilla proviene de bruja. No estoy muy seguro, no lo sé, tendría que investigar más. Esto está en el interior del macizo de Collarada, en Villanúa, en Huesca. Hace poco tiempo con José Luis de EPTA y con Nacho Navarro de Cuarto Milenio, pues hicimos un viaje de compadres, digamos, para ir a algunos sitios, a ver cositas y a investigar cosas. Teníamos muchas ganas. Y fuimos a este sitio. Entramos solos, en una ruta que era solamente para nosotros, y es meterse en una cueva que... Esta cueva se formó en las últimas glaciaciones del Cuaternario, imaginaros. En esta cueva se hicieron aquelarres entre los siglos XV y XVIII. Y además, esta cueva, que es muy profunda, sirvió de calabozo y de refugio en distintas épocas de la historia. Así que, pues, era un sitio interesante. Además de ser un lugar precioso, con unas estalactitas, estalagmitas, unas formaciones tremendas, unos murciélagos, a quien le den pánico, pues es el sitio perfecto para no entrar, porque tiene una cantidad de murciélagos bestial. Y que además tiene ese punto que toda cueva tiene de transformación. Toda cueva no es sino otra cosa que un taller. Toda cueva es un taller puro y duro, donde cada uno tiene que llevar su brújula, tiene que llevar su escuadra, tiene que llevar todo para situarse y caminar. La cueva es un gran reflejo de lo que somos nosotros. O sea, la cueva es nuestra mente, son nuestros miedos, son nuestras ilusiones, nuestros sentimientos, es todo. Y decidimos entrar en la cueva con Yolanda, que era una guía estupenda, fantástica. Fuimos José Luis, Nacho y yo, y Yolanda, perdón. Pero claro, al entrar, nosotros con José Luis entramos con las linternas como guapos, y entramos en una de las cuevas ya cuando tienes que reptar y meterte, y vimos una cortina de murciélagos como en la peli de Batman. ¿Recordáis cuando de repente Batman se pone en la cueva de pie y aparecen todos los murciélagos? Pues igual. Lo que pasa es que nosotros ni éramos Batman, ni teníamos las capuchas, ni nada. Lo primero que Yolanda nos dijo es bajad las linternas. Pero claro, veías que volaban por todos lados, sentías el ruido que era súper fuerte. Yo me quedé quieto, agaché la cabeza y dije que no pase nada, porque claro, recordé que los murciélagos producen la rabia. José Luis no sé cómo lo hizo, pero en una velocidad impresionante se puso una sudadera que la tenía cerrada hasta aquí. Fue increíble, increíble. Entonces en un momento se hizo el silencio y empezamos a caminar y a seguir, meternos más al fondo de la cueva. Y llegamos a un punto donde de repente, en el fondo de la cueva, había como unas mediciones porque una arqueóloga estaba haciendo unos estudios allí y apareció eso que veis allí, una muñeca como de porcelana. Era un rincón que aquí parece que es accesible, pero no era accesible, era un rincón que tenías que meterte muy al fondo y hay que ser muy guapo para meterse por allí, porque impone, y porque todos los murciélagos te pasaban por todos lados. O sea, ahora puedo decir con orgullo que pues un murciélago me golpeó la cabeza, que otro me golpeó la espalda, y que tuvimos con José Luis uno aquí, que nos abrió las alas así, que fue lo más cerca que hemos estado de Batman, en realidad, porque abrió las alas tal cual, fue fantástico.
ahora digo que es fantástico, pero cuando de repente ves al murciélago que abre las alas y te enseña los colmillitos y pone la cara que pone, pues no. Bueno, el hecho es que, ¿qué hacía esa muñeca allí? Estuvimos hablando con la arqueóloga y nos decía que, claro, que en esa cueva donde había habido aquelarres, donde, pues, habían pasado tantas cosas, al parecer se habían dejado algunos rastros de intereses de contacto con la otra realidad, con los espíritus, con las brujas, con el demonio, con los elementales, y que quizás esta pequeña muñeca de porcelana, que no se ha movido, que está ahí, porque es que además, curiosamente, debajo de la muñeca hay como unos sedimentos, que es como si estuviese ya pegada. Es curioso. Yo no la toqué, la dejamos ahí y que se quede ahí. Pero claro, era curioso pensar que alguien hace mucho tiempo puso eso ahí. Como hace mucho tiempo, estáis viendo esta pulsera, que es un par de pulseras de lapislázuli y amatista, si no me equivoco, estaban entrelazadas. En algunos rituales antiguos, pues eso significaba algún tipo de historia. Si queréis averiguarlo, investigadlo, porque eso es lo bonito. Dejaros pistas para que vosotros utilicéis también vuestra intuición. Pero esto estaba ahí. Esto que veis no es que yo haya ensombrecido toda la imagen, no, es que estábamos tan a oscuras que lo único que enfocaba la linterna era eso. O sea, imaginaros en la oscuridad que estábamos. Tremenda. Y claro, en esta cueva se supone que hace muchos años, en el año 1461, en torno a ese año más o menos, Girananda de Lais, una mujer de la zona, que se había hecho cargo de 2 niños, pues la mataron por bruja y por tener un equipo de brujas que supuestamente entraban en contacto con esos espíritus y con otras realidades y que manejaban a la gente de la región y que condicionaban a la gente de la región y que, oh sacrilegio, hacían que las mujeres de la región pensasen. Por eso eran brujas, madre mía. Y bueno, total que, pues, nos quedamos pensando, claro, es un privilegio estar en un sitio así. ¿Y qué sentí en ese sitio? Independientemente de los murciélagos, de ver todo eso, pues sentí nuevamente esa sensación de silencio callado que antecede muchas veces a ese pequeño contacto, esa interacción. Sentí una aproximación tremenda de alguien de otra época, porque además la sensación olfativa era fuerte, un olor como a ropa muy vieja, gastada. Y de tú aquí, yo ahí, porque tú eres muy raro, tú te vistes muy raro, y a mí no me vas a ver, porque intentaba mirar y sentía como que se metía, porque hay muchos recovecos allí. Claro, me quedé pensando, pues respetos guardan respetos. Respetos guardan respetos. Aunque salí preguntándome, pero ¿y estas pulseras y esa muñeca? Pero respetos guardan respetos. Sí. En ese contacto con los espíritus, esa posibilidad, esta podría ser, desde mi punto de vista, una de las claves. El respetos guardan respetos. Si hay una regla, nosotros y ellos podemos poner ciertos aspectos sobre la mesa. Así vamos a tenernos nosotros un punto de cordura, vamos a ser ecuánimes y no vamos a hacer de esto un rompecabezas y una ensalada en la cual todo el mundo baila y nadie se entera de nada. En San Benito de Orante, en Huesca también, entre Sabiñánigo y Jaca, está este sitio que es genial. Es una de las 5 iglesias benedictinas de la zona. Y es curiosa su ubicación porque esta forma el centro de todas las iglesias que están allí. Al subir, tienes que subir un caminito acompañado por Antonio, que es el señor que está allí, un señor muy amable. Te da la sensación como de, estoy yendo hacia algo. Obvio, estás yendo hacia la ermita, ¿no? Pero tienes la sensación de que estás yendo hacia algo más. Subimos 960 metros más o menos en el Cerristón, que es el monte este, en un sitio donde antiguamente los romanos habían puesto cosas, había restos visigodos, la caída del sol entraba por una ventanita muy pequeña en el suelo de la iglesia, con lo cual quiere decir que había más, pero estábamos solos con Antonio, José Luis, Nacho y yo. Y pasó una cosa que me llamó la atención, y es que Antonio nos dijo que íbamos a entrar de uno a uno, a la iglesia, a la ermita, perdón, de uno en uno. Claro, cuando intenté entrar, no pasé de la primera piedra, no podía respirar. No sé por qué sentía la sensación como de, no podía pasar.
Entonces me quedé sentado fuera un rato en uno de los costados, estaba cayendo la tarde, como la foto que habéis visto, y pedí permiso y dije, pues vale, o sea, voy a intentar entrar, este es un sitio sagrado, como cualquier templo, independientemente que creamos o no en los templos donde se ha puesto sentimientos, emociones, pensamientos, ya hay un punto sagrado, entonces yo lo respeto, yo por lo menos lo respeto. Entonces intenté entrar, y al entrar me puse en esta silla, ¿veis esta silla? Me puse en esa silla que era la silla del altar. Me cerró la puerta Antonio y me quedé con las manos puestas sobre el mantel. Nunca había hecho eso. Y cuando levanté la mirada, en el costado izquierdo, al final había una señora sentada, vestida como de blanco, con una blusa con unos cordones, que estaba mirándome y me miraba y agachaba la cabeza y ponía las manos así. Entonces automáticamente me levanté y me senté aquí, en las banquetas de aquí, porque dije, este no es mi sitio. Me quedé sentado y hubo un momento que cerré los ojos, intenté relajarme y sentir, porque había un silencio espléndido. Y la sensación que sentí al principio fue como un abrazo. Sentí que la mujer caminaba y recuerdo que me dijo algo parecido a aparece o se desvanece. No os puedo decir exactamente qué es lo que fue. Lo único que recuerdo es que vi cómo se movía nuevamente, se sentaba en su sitio y cuando me levanté para salir me dijo, ve con Dios. Y le dije, pues, ¿y usted también? Y me dijo, no, yo ya estoy con Él. Me quedé así y dije, pues, usted está en el templo, usted se siente con Él, bienvenido sea. Y si me dice que vaya con Dios, pues, genial, gracias, gracias. Porque algo se abre cuando pasan estas cosas. En esos pequeños contactos algo se abre, aunque sea por muy poco tiempo, si es que la medida del tiempo sirve en esos instantes. Sé que os preguntáis qué siento, ya os estoy contando un poco y sé que cuesta un poco explicarlo. Cuesta explicarlo como cuando nosotros nos vemos en este tipo de sitios, no pensamos qué es todo esto, qué batiburrillo es lo que nos pasa, por qué sentimos, por qué vemos, por qué hay espíritus, por qué me parece que lo siento. Pues nada, para intentar averiguar muchas veces en mi caso, lo que hago es seguir viajando. Y nos fuimos a Belchite. Belchite, que es un sitio mítico por 1000 razones, por mucha leyenda que hay, por muchas cosas que se cuentan, pero que entre toda la leyenda, las invenciones, el negocio y también puede ser las ganas de ver cosas, pues sí hay pequeños destellos de cosas. Mucha impregnación y alguna pequeña interacción. Es importante decir que en Belchite todo lo que se ve no es el pueblo que está completamente arrasado por la guerra, no. O sea, mucho del pueblo está caído pues porque el pueblo está hecho polvo ya, y porque se ha ido cayendo con el tiempo y porque pues, ha habido desmadres. Se me ocurrió la brillante idea en Belchite de meterme justo con una familia que estaba pasando por allí y que iban con un niño en un cochecito. Pues mal, porque las percepciones son lo que son. Tuve dolores de cabeza, el estómago revuelto y claro, decidimos hacer las mediciones, hubo algunos cambios, pasaron algunas cosas, una impregnación de un monje que iba de un lado para el otro que otra gente le ha visto también, pero me llamó la atención el hecho de que estando en este punto, en esta iglesia que es la de San Martín de Tours, pues mirando al lado derecho, al convento de San Rafael, vi pasar una monja que decía algo parecido como acércate. Llevaba como unas tijeras, yo intentaba comunicarme y nuevamente era lo mismo. Me miraban y decían acércate, pero como diciendo ven. Cuando me levanté para ir había unas ráfagas de aire tremendas, me dolía la cabeza y dije no voy a hacer eso, me voy a quedar en mi sitio. Me voy a quedar en mi sitio y al final de la noche nos quedamos solos con José Luis, hicimos el paseo completamente solos en el pueblo. Con los aparatitos hacían unas mediciones un poco locas, que pueden estar derivadas de cosas muy físicas también, o sea, no solamente puede ser el otro lado. Pero pasamos por un punto en el cual los dos escuchamos la palabra Abel. Fue interesante porque esa palabra Abel yo ya la había escuchado. Y le pregunté a José Luis, ¿qué has escuchado? Y me dice, Abel. Telepatía, contagio psíquico, no lo sé. Pero algo pasó allí. Pero yo con lo que me quedo, con la enseñanza que tuve del Chite, fue esto. Al final de la noche, cuando ya estábamos en la puerta, en el portón, y nos íbamos a ir, decidimos apagar las linternas y ver el pueblo completamente a oscuras.
Si hubiese hecho la foto no lo veríais. Pero eso era el verdadero Belchite. Las calles completamente oscuras sin nadie. Eso era el verdadero Belchite. Eso era el verdadero Belchite. Eso era el punto exacto de pensar, después de todo lo que nos había pasado, después de que a Nacho en una de las iglesias le cayese una piedra que no tenía por qué caerle de ningún lado, que apareciese un perro blanco que se puso a jadear, que eso pueden ser 1000 cosas, que se registrasen psicofonías, que pasasen muchas cosas divertidas y tal, pues al final con los que nos quedábamos es con esto, con una franja de tiempo, una franja de espacio donde pasaron muchísimas cosas y que ocurrieron a seres vivos, y que muchos de ellos siguen vivos, claro, y otras cosas son impregnaciones, como os digo, pero algo quedó ahí. Porque esa frontera es tan sutil como escuchar nuestros latidos, sentidos, desde fuera. Si yo intento escuchar, por ejemplo, tus latidos, Charito, no puedo hacerlo, pero si de repente escucho cómo te late el corazón, es completamente sutil. Es completamente sutil. Eso es algo que tiene que ver con ese contacto con ellos. Eso tiene mucho que ver. Fijaros, levantar la manta de las distancias no es fácil. Querer contactar con ellos no lo es. Y querer contactar con ellos no es la única forma de encontrarles. Hay muchas otras formas. Pero cada uno tiene que trabajárselo, cada uno tiene que tener ese punto básico de interacción y de creencia en sí mismo. Alan Moore decía que el gran acto mágico consiste en decidir si uno va a creer y vivir su propia ficción. Y cuando digo ficción no estoy diciendo en algo falso, estoy diciendo en la verdadera reconstrucción de uno. Y eso pasa también en el lado de los espíritus. Y la fe, ¿qué tiene que ver la fe en todo esto? ¿Qué tiene que ver la fe en todo esto? Pues si cada maestrillo tiene su librillo, la fe es una herramienta buena, pero muchas veces es un caballo completamente desbocado que no sirve para nada si no se trabaja con algo más. La fe mueve montañas, pero las montañas se mueven porque tú te mueves. Tú quieres ver un espíritu, tú quieres contactar con él, pues lábrate, cultívate, investiga, estudia. No leas solamente libros de parapsicología, no leas solamente libros de espiritismo, no leas solamente libros de espiritualidad. Infórmate más, estúdiate. Porque al final de cuentas los espíritus somos nosotros, siempre lo digo. Y luego, finalmente quizás, es que una de mis certezas es que el otro lado se puede convertir en un nuevo lado de vida, tal cual. No somos corderitos ni somos pobres criaturas que estamos perdidos a la deriva, no, para nada. Somos brillantes, somos herramientas, somos un taller. Y si somos capaces de nivelar el barco sobre las olas, somos capaces de conocer el océano. Y como hemos empezado de una manera sutil, pues yo voy a ser muy sutil como ellos y voy a decirlo en lugar de ponerlo. Gracias. Si tenemos 15 minutos de preguntas, si queréis preguntar algo o compartir algo, pues bienvenido sea. Yo os agradezco mucho que hayáis estado aquí y que me hayáis oído, a los que tenéis carne y hueso, como a los que han dejado la carne y el hueso, como a los que aún creen que tienen carne y hueso, y como otros que no quieren tener carne y hueso, que están aquí también. Así que si queréis decir algo, compartir algo, pues aprovechad. Como tú bien has dicho, la fe es creer lo que no se ve. Eso. Eso me ha gustado, Charito. ¿Alguien quiere compartir alguna cosa, preguntar algo más? A Fede lo veo con una cara de seriedad. Te iba a decir, ¿qué estadio era ese? ¿El Olímpico de Sevilla? Ah, amigo, no te lo puedo afirmar ni negar. La Perneta, no me jodas. No. Pero te gustaría que te diga que es el Wanda. Luego me lo cuentas. Bien. Charo dijo, la fe es creer en lo que no se ve. ¿Y cómo lo explicas? Ah, bueno, pues es que para eso está el trabajo de uno mismo. Para eso está el trabajo de uno mismo. Por eso, una de las cosas que a veces yo creo que repatea más a los propios espíritus es cuando nosotros nos creemos que estamos viendo espíritus todo el tiempo. Porque justamente, sobre todo en el caso de la gente con más sensibilidad, eso quita espacio a verdaderas manifestaciones espirituales. Y luego, ¿cómo no fliparse? Pues
de una manera muy sencilla, viviendo tu vida al día a día y teniendo en cuenta que lo que tú tienes que vivir es tu día a día. Y que lo que tú tienes, que no es un don ni nada, sino es un estado psicobiológico, pues necesita trabajarse como cualquier otra cosa. Como cualquier otra cosa. Y con humildad para que tú mismo te bajes los aires, los humos. Porque si no, llega un momento en el cual ellos también se encargan de bajártelos. De buenas y de malas maneras a veces. Y cuando estás en un periodo de iniciación que no sabes, has visto algo o has sentido algo y no sabes cómo contactar o qué quiere, es que es un poco... Sí, mira, lo primero para eso, cuando pasa eso muchas veces, lo primero es no empezar la casa por el tejado. Si tú quieres poder contactar con ellos, primero contacta contigo primero. Si tú quieres poder hablar en inglés o en francés o en alemán con alguien, primero tienes que estudiar el francés, el inglés o el alemán. Primero tienes que aprender tú a hacer el soporte tú para poder hacer eso. Eso poquito a poco, con estudio. Como te digo, cada maestrillo tiene su librillo, pero el estudio, el tener calma sobre todo, tener calma para que saber discernir qué es la paja y qué es lo que vale, ¿sabes? Las verdaderas enseñanzas, las enseñanzas más fuertes, las más bonitas y las más potentes, son muy sencillas. Y creo que hay que buscar el conocimiento en todo de una manera sencilla, porque no lo sabemos. Y a medida que tú vas aprendiendo poquito a poco, ya te vas dando cuenta que ya tienes más muletas en las que apoyarte. Y poco a poco vas. ¿Sabes cuál es el riesgo de eso? Que nunca es suficiente, ¿sabes? Pero bueno. ¿Alguna otra cosita? Vamos a ver, en la conferencia, ¿usted es consciente de que parte de ella sea penalizada por la energía que usted tiene alrededor de su cara? Pues soy consciente de que la conferencia ha nacido de mi propia energía, primeramente. Y seguramente quizás me han echado una mano, quizás también la sugerencia, y quizás, y no lo voy a negar, quizás algún espíritu amigo me puede haber echado una mano. Pero me lo he currado. Sí, ¿Sabe? En el sentido de... Las que usted note alrededor, sí. las nota. Claro que se notan las energías. Es que, ¿sabe algo? O sea, del mismo modo que usted nota la energía de la persona que tiene al lado, o sea, porque todos somos energía y la energía está en movimiento constante, ¿no? Entonces, pero para poder hacer esto, que muchas veces es curioso, ¿no? La gente que se pone a dar conferencias se lo tiene que currar muchas veces por una sencilla razón, porque la primera persona a la que tienes que intentar comunicar algo es a ti mismo. Claro, porque lo que tú estás exponiendo es algo que parte de tus vivencias, de tu pensamiento, de tus elaboraciones, y muchas veces de cosas que no sabes cómo te vienen, pero vienen así. Porque muchas veces ellos también te dicen alguna cosita, muchas veces te tranquilizas y entras en contacto contigo mismo, y contigo mismo descubres pues que no eras tan sote como pensabas, y hay cositas que se abren. Cuando uno abre un poquito la puerta, entra aire, se ven más cosas, se hacen muchas cosas que los sentidos van captando. Pero sí, un poquito de eso sí. ¿Alguna otra cosa? ¿Una pregunta? Quiero decir que la sensación de que no te dejen pasar a un sitio, esa también la he sentido yo una vez. Claro, porque muchas veces la vibración y la energía... Cuando se murió mi abuela y me despedí de ella en el hospital, quise despedirme por segunda vez después de una llamada telefónica en el pasillo y ya no me dejó. Claro, y es la primera vez que había experimentado eso. Es que quizás era su manera de decirte, ya no te despidas de mí que yo no estoy ahí. Y otra cosa, que lo que ha dicho la señora del principio, usted, que es verdad que tú no tienes que hacer ni historias para comunicarte con ellos. Ellos, si te quieren decir algo, van a venir. O bien con señales o bien de alguna manera. Claro, como porque nosotros. A mí me ha pasado sin buscarlo. Como nosotros, o sea, como nosotros... sin buscarlo. Si siempre pongo el mismo ejemplo. Todos a la vez, el mismo día, para avisarlos una semana antes de que iba a morir mi familia. Claro, ¿sabes? Y es curioso, porque ella lo que te estaba diciendo es, no me vengas a buscar al hospital otra vez, porque yo ya no estoy aquí. Y luego también es cierto que, y siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que soy muy terco con eso. Solo he sentido esa vez. Luego ya he sentido otras cosas, a partir de esa muerte, he empezado ya a sentir muchísimas cosas diferentes, incluso a saber quién muere de mi pueblo y decírselo a mi madre, decir, lo sé, solo sé que se ha muerto alguien y no sé quién, y lo sabía, y estaba relacionado que era el padre de la amiga de mi madre. Bueno, esas cosas ocurren. Y yo eso, no sé cómo canalizarlo, pero lo siento, desde el 2009. Quizás la mejor manera que puedes utilizar eso de una buena manera es, si tú sientes que va a ocurrir eso, pues si tú sientes que va a ocurrir eso, intenta a esa persona que se va a ir o que se ha ido ya, enviarle lo mejor, darle todo el ánimo para que siga adelante.
dale ese apoyo para que vaya Es que adelante. eso yo no sé hacerlo. Yo solo presiento la muerte y lo Pero- digo pero, ¿sabes? y lo Pero lo de se lo digo a ayudarle- los familiares y lo Pero saben. lo de ayudarle, hazlo aquí dentro, Sí, sí. desde dentro, mándale ese sentimiento. Sí, a ver qué tal. Es que no tengo Tú puedes. experiencias. Tú puedes, el No sentimiento, sé. el sentimiento no requiere experiencia, el sentimiento Tengo que solamente requiere... aprender. Por eso vengo aquí, porque me Bueno. pasan cosas y quiero saber qué pasa. Dime, Dani. Sí, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo en que no se busca la comunicación con los espíritus, sino que si esos supuestos entes espirituales quieren comunicarse con nosotros, van a ser ellos quienes tomen la iniciativa, por así decirlo. Pero a veces, por más que ellos intenten, quieran, les es más difícil, porque cuando nos encontramos en un estado alterado psicológicamente, de nervios, o sea, estamos creando una barrera, estamos Claro, creando un muro claro. en que ellos no van a poder. Claro, O sea, claro. por eso, a pesar de que sí, evidentemente son ellos los que nos buscan, ayuda mucho una situación de calma, Claro, de tranquilidad mental, emocional. Claro, es que por eso decía que es una cosa que no es unilateral, es de los dos lados, ¿no? Y por eso lo de respetos guardan respetos también. O sea, si para que se produzca un diálogo tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje. Pero para que haya la comunicación se tiene que haber ese feedback, que se tiene que oír el mensaje, no y se tiene que comunicar. Sí, Entonces, para los dos lados. claro, entonces es un trabajo. Por eso tenemos que, bueno, no digo tenemos, podemos considerar la posibilidad de evitar pensar que todo es trabajo de ellos o que todo es trabajo nuestro. Es mutuo, ¿no? Es mutuo. Pero yo he conocido algunas personas que habían tenido una pérdida muy dolorosa de su cónyuge de toda la vida, su única persona en la vida en ese aspecto, y estaban desesperados por comunicarse. Claro. Pero cuando más desesperados estaban, era cuando más... Y de pronto me decían, oye, sucedió ayer de esta manera, pero cuando ellos de alguna manera habían pasado Claro. 2 años... Claro, es que eso muchas veces ocurre, Dani, porque a veces nos empecinamos en querer escuchar lo que queremos escuchar. Claro. Pero igual ellos están diciendo lo que realmente tienes que escuchar, no lo que tú quieres escuchar. ¿Sabes? Entonces cuando ya pasa ese momento es cuando ya podemos escuchar lo que realmente vale la pena. Porque ellos tampoco están para perder el tiempo como nosotros, tampoco, ¿sabes? Pero yo sueño una cosa que digo, oye, me ha dicho mi madre esto, qué bien. Pero ¿qué me ha dicho? Ya automáticamente que despierto se me ha olvidado. Y yo me despierto feliz de algo que me ha dicho y que ya no me acuerdo Pues lo que era. si se despierta con felicidad, aunque no recuerde lo que le ha dicho, ya es importante. Sí, porque pero me gustaría porque lo he visto tan claro, tan Bueno, claro, y estoy tan pues contenta. son truquitos un poco, ¿vale? Pero intente tener una libretita en la mesa de noche. Intente tenerla. Aunque igual no recuerde el sueño, pero el hecho de pensar que ya tiene la libreta en algún momento funcionará y usted lo anotará. Pero lo importante es que si usted se despierta sonriendo y habiendo soñado con ella, ese trabajo quizás está yendo a su subconsciente y le produce esa sonrisa. Y eso es mucho más potente y más bonito, porque usted está sonriendo con ella que ya no está aquí, Yo pero está también, sonriendo. con mi padre soñé que lo veía, me cogió la mano, me desperté con ella calentita la verdad. Pues que eso, digo, bienvenido y que sea. estaba muy contento. Bienvenido como sea. diciendo, estoy bien, estoy feliz. Bienvenido Pero no sea. me dijo Y eso es nada. una cosa muy bonita porque... Eso sí es lo único que recuerdo. Claro, pero eso es muy bonito, está bien, claro, Sí, claro. Pero pruebe a hacerlo de la libretita, pruebe a dejarla ahí en la mesa de noche. Recordar cosas de Pruebe a esas, hacer eso. como me acuerdo de Pruebe a esas. hacer eso, porque muchas veces nuestra psique tenemos que educarla para, con pequeños truquitos, acostumbrarnos a hacer otras cosas. Hay que creer en las imágenes que dicen que quedan en las casas. Hay que creer en las imágenes que quedan en las casas, ¿a qué se refieren? ¿Las paredes y cosas así? Sí, eso, las paredes. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque eso es, puede ser muchísimas veces fenómenos físicos, pueden ser muchas veces humedades, pueden ser muchas cosas. Podría ser la posibilidad de que fuese otra cosa, podría ser porque habría que verlo y habría que analizarlo, pero no hay que sugestionarse con eso, ni hay que dejarse llevar. Si un espíritu quiere decirle algo a usted, se lo dirá, y probablemente no necesitará tener que hacer eso. Y tampoco hay que ver esas cosas como cosas a las que hay que rendirles culto ni nada, no. Puede ser una mancha, pueden ser muchas cosas. Y ese, por ejemplo, ese Cristo que se quedó tan feo. ¿Sabe algo? Muchas veces nosotros tenemos como seres humanos, nuestra psique, nuestro pensamiento, hace que relacionemos formas con cosas que conocemos. O sea, si yo hago esto, podemos pensar que son las orejas de un conejo.
¿Pero por qué? Porque nos recuerda eso. Si vemos una mancha determinada que parece un Cristo, y una persona lo dice y otro lo dice, es muy fácil que después 20, 40, 200, 300 digan que es un Cristo. Y como uno diga que el Cristo ha soltado una lágrima, 4000 van a decir que está llorando como una Magdalena. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la mayor trampa que tenemos nosotros es nuestra propia... Aunque, quién sabe, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias.